docente titular de área de oftalmología en la Cátedra Medicina 1 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, la doctora Rosana Jerometa. Y ahí yo dejo de compartir pantalla, a ver si alguna de las doctoras tiene un PowerPoint para compartir. Ahí está. Buenas tardes, muchas gracias a la Comisión Científica del COCAEM 2020. Es un orgullo para nosotros recibir a tantos colegas y estudiantes de medicina de todo el país y del exterior. La verdad que es un orgullo y agradecemos el espacio que nos dan para poder llevar a cabo este taller de urgencias en oftalmología. Siempre pensando en el médico general. Cuando está en la guardia, cuando está atendiendo en un servicio de atención primaria, que puede ser un SAPS, un CAP, el médico cuando recibe un trastorno oftalmológico siempre genera un poco de prurito, ¿no? Y tiene ganas de salir corriendo a buscar al oculista. Entonces, si bien eso en muchos casos es necesario, en general los cuadros clínicos oftalmológicos deben ser bien tratados en la atención primaria de la salud porque de ello va a depender el resultado posterior y la visión residual de ese paciente. Pero no necesariamente en las atenciones comunes en el primer nivel de salud, sino que nos vamos a enfocar en aquellas urgencias oftalmológicas, aquello que más inquieta al médico que lo recibe. Entonces podemos decir que aquellos signos y síntomas que más comprometen la salud visual del paciente cuando concurre a un centro de atención primaria son disminución de agudeza visual, que puede ser uni o bilateral, diplopía o visión doble, y la inflamación aguda de la órbita o del globo ocular. Dentro de esto tenemos el famoso ojo rojo. Recordemos un poco, para los que dieron oftalmología y para los que no lo dieron, esto es un fondo de ojo normal, así se ve con un simple oftalmoscopio, ustedes lo pueden hacer, solo necesitan tener el instrumental, que hoy en día es accesible, el costo, y van a ver este fondo de ojo con la papila o cabeza del nervio óptico, sobre todo fíjense los bordes nítidos, bien definidos, la emergencia de los grandes vasos, la excavación fisiológica de la papila y una zona, que es la zona de mejor visión que tenemos, que es la región de mácula. Además, entre las ramas vasculares, ustedes no ven hemorragia, no ven exudado, está limpio. Esto es un fondo de ojo normal, así lo ven con un simple oftalmoscopio directo. Aquí aparecen las patologías. Aquello que habíamos visto normal se transforma en algo anormal. En este caso, son pacientes que tienen obstrucciones vasculares. Fíjense cómo aparecen hemorragias desflecadas, como si fueran llamas. Los bordes de la papila no se pueden diferenciar, están totalmente irregulares. Hay precipitados que se observan, es decir, concreciones de material, y en este otro caso similar con una pigmentación diferente en el paciente. Puede deberse a hipertensión como factores de riesgo, hiperlipidemia, diabetes, trombofilia, algunas medicaciones, procesos inflamatorios, afecciones oculares. No es necesario que se acuerden todo esto, lo importante es que ustedes recuerden las imágenes. La primera, que se trata de un fondo de ojo normal, y estas que ya son fondos de ojo patológicos, fundamentalmente vasculares. Otro proceso vascular que también se puede presentar es la embolia. Esto diferente a la diapositiva anterior, donde ven más claro, incluso la zona que rodea a la mácula está más clara, y la mácula aparece como si fuera una cereza en el medio, bien roja. Que otro proceso vascular donde necesitamos hacer un ecodoppler carotidio inmediato porque puede tratarse de alguna obstrucción carotidia que esté enviando émbolos hacia el sistema
sistema nervioso central superior y que puede caer en alguna parte del recorrido vascular a nivel ocular. Por supuesto, controlar bien la glucemia, eritrosedimentación, y es considerada una emergencia oftalmológica que hay que atender rápidamente y, si es posible, con la atención de un clínico o un cardiólogo al lado. Otra enfermedad vascular, fíjense que este fondo de ojo está totalmente borroso, como si fuera que hay una nube por delante, ¿sí? Es un proceso hemorrágico que muchas veces se condensa con esta forma, en este caso una hemorragia prevascular. Y si hay una hemorragia, estamos pensando que puede haber una labilidad vascular que facilita la aparición de hemorragias, que puede ser por toma de antiagregantes plaquetarios, o bien puede tratarse de una enfermedad sistémica que ocasione alteraciones de las paredes vasculares, como por ejemplo la diabetes. Fíjense este otro fondo de ojo. ¿Recuerdan la primera imagen cuando veíamos que los bordes nítidos de la papila o cabeza del nervio óptico es lo normal? En este caso está deflecado, como deshilachado. Esto es anormal y se trata de una neuritis óptica anterior, generalmente por alteraciones vasculares. Otra neuritis que también aparece, pero fíjense qué diferencia. La papila está normal, con bordes bien definidos, totalmente diferente. Esto también es una neuritis, pero a diferencia de la anterior, es una neuritis retrovulvar, en la porción retroocular del nervio óptico. Por eso la cabeza del nervio óptico está normal. Estas son todas urgencias, digamos, que el médico general no tiene que resolverlas, pero sí tiene que diagnosticarlas y saber en qué momento derivar y con qué urgencia derivar sobre todo. También puede aparecer una parálisis del sexto par. Ustedes recordarán que el sexto par inerva el motor ocular externo y ese es el músculo que facilita la mirada hacia el costado, izquierdo o derecho. Entonces, cuando yo le pido al paciente que haga los movimientos que normalmente tenemos en semiología oftalmológica, ducciones, versiones y vergencias, encontramos que el paciente va a tener una limitación de la visión hacia afuera del mismo lado de la afección. Es decir, que si tiene afectado el recto externo del ojo izquierdo, no va a poder llevar el ojo hacia la izquierda, sin embargo el derecho sí lo va a hacer. Y en sentido inverso si se trata del otro lado. Esta diplopía, por supuesto que da visión doble, porque los ojos tienen en ese momento la visión o la mácula enfoca lugares diferentes porque está con una diferente orientación. No hay paralelismo ocular. Entonces el paciente tiene diplopía, visión doble, es muy molesto, se tapa muchas veces un ojo para poder ver bien, y prefiere estar con una visión monocular antes que una visión binocular o de estereopsis porque es muy molesta la doble imagen. Esta patología de la parálisis del sexto par puede deberse a múltiples causas. En general se trata de parálisis adquiridas y pueden estar involucradas causas vasculares, virales, infecciosas, tumorales, etcétera, etcétera. Otra parálisis muy común que puede venir a la guardia es la parálisis del tercer par, como ustedes ven abajo. Esta parálisis del tercer par es muy representativa. ¿Por qué? Porque hay una ptosis, una caída del párpado, y si le pedimos al paciente que se esfuerce para levantar su párpado, o bien lo ayudamos manualmente para levantar ese párpado, vamos a ver que el globo ocular está hacia abajo y afuera. El ojo izquierdo está en posición primaria de la mirada, mirándonos a nosotros porque le pedimos al paciente que nos mire a nosotros directamente. Y sin embargo, el ojo afectado va a estar con ptosis palpebral y la mirada hacia abajo y afuera. Esto es típico del tercer par. No está hablando de que pueda haber una afectación de la comunicante posterior. Y hay una cosa importante también, si está afectado o no la pupila. Con una simple luz, que puede ser una linterna pequeña o la luz del celular,
nosotros hacemos de reflejo fotomotor, de acercar la fuente de luz para ver cómo se contrae la pupila normalmente, y en estos casos de parálisis del tercer par, el ojo afectado puede tener alterada el reflejo fotomotor. Eso nos está hablando que las fibras parasimpáticas pueden estar alteradas, pueden estar afectadas, y generalmente una alteración de la pupila nos habla de un proceso del tipo invasivo, inflamatorio, de hipertensión. Mientras que si no hay afección de la pupila, podemos pensar en un proceso directamente vascular. Fíjense que con este simple momento diagnóstico semiológico podemos pensar en el origen de este cuadro clínico, sin necesidad de imágenes, sin necesidad de tomografía, solo recordando la anatomía de, en este caso, el tercer par. Pueden aparecer otras cosas en la consulta, por ejemplo, infecciones que habíamos dicho en la primera diapositiva. Fíjense, este es un cuadro, una celulitis orbitaria. Es muy común la celulitis orbitaria en los niños, cuando se caen, se golpean, se lastiman la piel, un simple raspón, muchas veces mezclado con tierra, con barro, se infecta y a la postre da una celulitis orbitaria. Esto es de manejo no solo del oftalmólogo, sino también del médico clínico, del infectólogo, que da apoyo en el cuadro clínico porque necesita la administración parenteral de antibióticos. Otra infección que puede aparecer es esta que ven acá abajo, que es una infección de los anexos de la vía lagrimal. Fíjense que se llama canaliculitis, se abrió hacia el exterior, drenando su contenido, y lo más común que solemos ver son las infecciones de párpado localizadas, la meibomitis o el orzuelo, que en este caso es externo en la inferior, y en la superior es un orzuelo interno. Puede aparecer también la famosa conjuntivitis. El médico general tiene que estar capacitado para diagnosticar y tratar una conjuntivitis. Comienza en un ojo y con el transcurrir de 24 o 48 horas se hace bilateral. Se caracteriza por la triada, que es epífora, ojo rojo y edema bipalpebral. Si es adulto, en general se trata hoy en día, la elección es tobramicina, 0.3%, una gota cada 2 horas mientras esté despierto. Acuérdense que la tobra es del grupo de los aminoglucósidos. Y si se trata de un niño, se recurre a los macrólidos, especialmente a la citromicina, porque tiene una posología muy adecuada de 1 o 2 veces al día durante 5 días. Muy práctica. De lo contrario, se lucha, se pelea mucho con el niño para colocar gotas. El niño llora, lava la gota que con gran esfuerzo le conseguimos colocar y no tiene sentido ni la pelea ni un sentido terapéutico. Por eso se elige la citromicina, que es la aplicación única por día, durante 5 días y a veces 2 veces al día durante 5 días. Acá abajo, y esto traigo a colación, sobre todo por el uso de lentes de contacto terapéuticos, aquellos lentes de contacto de colores, que a veces vienen ustedes tan cansados de estudiar o de recrearse y no tienen ganas de sacarse el lente de contacto y duermen con el lente de contacto puesto. Estas infecciones son típicas de los lentes de contacto. Hay que recordar que en lo posible sacarse siempre el lente de contacto antes de dormir y mantener siempre limpio la superficie y el recipiente donde van a ser guardados esos lentes de contacto. Nuestro mayor enemigo en estos casos es la pseudomonas aeruginosa, y para la pseudomonas lo ideal son los ambientes acuosos. Entonces, siempre mantener limpios los recipientes donde se guardan los lentes de contacto. Y ante el menor síntoma, acudir a su oftalmólogo. Puede aparecer también otro tipo de infecciones que no son tan rutilantes
y rimbombantes como las anteriores. Fíjense, esta córnea, si ustedes la iluminan y lo pueden ver con una luz de celular también, tiene pequeños precipitados. Esto se trata de una uveitis anterior, sin embargo las de abajo, estoy viendo fondo de ojo. Este fondo de ojo, el de la izquierda para ustedes, es bastante borroso, no me permite ver con nitidez. Y este otro fondo de la derecha, fíjense que es otro ojo que tiene una gran lesión blanquecina de bordes pigmentados. Se trata de uveitis posteriores. Este de la derecha se trata de la famosa toxoplasmosis que origina una uveitis posterior, y el de arriba puede estar originado por una tuberculosis, sarcoidosis, a veces por infecciones de los senos paranasales, infecciones dentarias, provocan la uveitis anterior. Pero en ambos casos, ya sea anterior o posterior, recuerden que la uveitis está hablando de una inflamación a punto de partida fuera del ojo, es decir, repercute en el ojo, pero en realidad el foco primario está fuera del ojo y hay que buscarlo. Pueden ser enfermedades reumáticas, inmunológicas, pueden ser enfermedades infecciosas. Hay que buscar el foco porque hasta que no se consiga ubicar el foco y tratarlo, pueden repetirse los cuadros de uveitis. Lesiones traumáticas. Yo voy a hablar de las generalidades porque la doctora Abraham se va a referir a esto en profundidad. ¿Qué hago cuando un paciente viene y me dice me golpeé el ojo? Tenemos el antecedente del golpe, del traumatismo, entonces ya corremos con esa ventaja. Recuerden los accidentes viales hoy en día que dan muchas lesiones oculares. ¿Qué tengo que hacer con el paciente traumatizado? Una buena anamnesis, fundamental. Siempre que esté consciente, por supuesto, tengo que preguntar qué pasó, cómo fue, a qué hora, en qué momento, qué característica, al aire libre, en un ambiente cerrado, si es un accidente vial en auto, si iba adelante, si iba atrás, si rompió el parabrisas, si iba en moto, si tenía casco, no tenía casco, etcétera, etcétera. El examen oftalmológico con materiales mínimos, linterna, un anestésico de superficie que puede ser una proparacaína. En algunas guardias existe el anestésico de superficie, la proparacaína. También un colorante, la fluoresceína, son muy económicos. Y un separador de párpado, eso es lo mínimo que tiene que haber en una guardia general, porque eso va a permitir diferenciar si se trata de una contusión, de una quemadura o de una herida, que son las lesiones principales traumatológicas en el globo ocular. Contusión. Esto les debe sonar un fin de semana, que se encuentran con un puño por ahí, aparece esto, con un edema bipalpebral, una equimosis, muchas veces con una herida también en el borde libre superciliar, que hay que reparar, lesiones perioculares, equimosis, fíjese una hemorragia subconjuntival en el cuadro superior. En estos casos, solicitar radiografía o imágenes y eventualmente una tomografía axial computada para ver el tipo, si hay lesiones y el tipo de lesión, la ubicación. Fracturas de órbita, que ahora la doctora Raiza se va a referir más en eso, pero fíjense, es típico, yo le pido al paciente que mire hacia arriba y el ojo derecho en este caso se eleva, pero el ojo izquierdo no puede elevarse y está con un enrojecimiento, una hemorragia, aunque quiera no lo puede elevar. Ante la imagen veo la fractura del piso de órbita del ojo izquierdo, lo que pasa es que encarcela, toma, agarra al recto inferior e impide que el globo ocular vaya hacia arriba. O sea que por más que haya voluntad del paciente para cumplir con el pedido de mirar hacia arriba, no lo va a poder lograr. Puede haber contusiones oculares, como en este caso se golpeó con la punta del aire acondicionado, se golpeó con la repisa. En general, reposo y consulta al oftalmólogo. Puede aparecer así el globo ocular con una hemorragia subconjuntival, como habíamos dicho. Esta es una breve clasificación del trauma ocular que me permite ver de qué tipo de lesión estoy hablando y si trabajo en un servicio de emergencia, cómo clasificar el trauma ocular.
Fíjense estas contusiones oculares, por encontrar con un puño, encontrarse de casualidad con un puño que ande por ahí dando vueltas, también deportivas, puede ser pelota de tenis, de ping-pong, pueden aparecer lesiones que generan hemorragias internas, en este caso en cámara anterior, con depósito de sangre en cámara anterior. Esto se llama IPEMA. Si nosotros lo miramos en este caso, fíjense que se deposita y se nota muy bien porque cubre el iris, no se puede ver esa parte del iris. En este caso se ve un nivel y en la parte superior movido, como opaco, porque el paciente está en movimiento. Pero si lo dejo sentado 5, 10, 15 minutos, va a formar nivel inmediatamente por una cuestión de gravedad. Entonces se va a ver la colección sanguínea y por arriba el iris normal de él. En general, reposo y consulta al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque piensen que hay sangre donde normalmente debería haber humor acuoso. Esta sangre sigue por naturaleza, se elimina de la misma manera que se elimina el humor acuoso, pero si tarda un tiempo en eliminarse puede provocar lesiones en los tejidos oculares. De ahí que tenga que hacerse una derivación al oftalmólogo. Otro tipo de lesión por contusión, estoy mirando más de cerca el globo ocular. Este es el iris, tiene un iris color marrón el paciente, está muy dilatada la pupila. Veo como una estrella que opacifica el cristalino, y esta catarata, por opacificar el cristalino, catarata en forma de estrella, es típica de las contusiones oculares. En general, reposo y consultar al oftalmólogo. Ojo, porque esto también puede tener connotaciones legales, sobre todo en el caso de violencia de género. Hemos visto muchas mujeres que aparecen con este tipo de catarata, que nos habla entonces de una contusión ocular. Este es un cuadro de múltiples hemorragias en las superiores, diferentes tipos, y a la derecha el famoso desprendimiento de retina, que ustedes suelen escuchar. Se ve el fondo de ojo y fíjense acá abajo es como si tuviera un celofán o un contact que está elevado y se ha despegado y tal cual se despegó la retina de su lugar original. Esto es un desprendimiento de retina y si se deja su libre evolución, sigue avanzando, desprendiendo cada vez más la retina de su lugar original. Esto es de consulta rápida al oftalmólogo. ¿Qué pasa con los albañiles, los obreros, la gente que trabaja en laboratorios? Puede tener accidentes con ácido o con álcali, con la cal. En ambos casos, lavar, lavar, lavar. Fíjense que ahí abajo dice lavar, lavar, lavar. En el caso de los albañiles, ellos saben, por cultura popular, que tienen que lavar, entonces la manguera que suele utilizar para hacer la mezcla, con esa misma manguera y con el agua que sale de ella, le tiran al compañero y lavan. En lo posible tienen que lavar, lavar y lavar, no solo el ojo, sino todo alrededor, los párpados, hasta el nacimiento del cabello, y el que se anima, es bueno que evierta el párpado superior, es decir, que lo dé vuelta para lavar también allí, porque es el lugar donde mayormente se deposita este tipo de material. El problema es que el material sigue trabajando y sigue lesionando los tejidos hasta que el paciente llega a la consulta de un oftalmólogo. Y pueden pasar horas y a veces días. Entonces hay que aprovechar ese tiempo y cuando lo recibe el médico general tiene que hacer el profuso lavado, la eversión de párpado y lavado nuevamente. ¿Con qué? Con lo que tenga. Puede ser agua destilada, puede ser solución fisiológica, puede ser solución de dextrosa. Antes nosotros usamos Electa, etilendiamino tetracético, pero que ahora no se consigue mucho en el mercado, pero laven con lo que tengan cuando llegue ese tipo de paciente a la guardia. Laven, laven. Pueden aparecer heridas, fíjense, este es un párpado, el ojo está cerrado,
es un ojo izquierdo. Al elevar un poco el párpado se ve la lesión. Se va a referir la doctora Abraham con más profundidad en este caso. Este es un niño con una gran lesión de párpado y compromiso de la vía lagrimal. No es lo mismo una lesión de párpado como la anterior, donde no hay alteración de la vía lagrimal, a este que sí tiene compromiso de la vía lagrimal. ¿Por qué? Porque la vía lagrimal es muy importante para nuestra vida. De lo contrario, si no se recanaliza después de alterarse, puede provocar una epífora por el resto de nuestras vidas. Fíjese, este otro ojo es una herida directamente córnea con una hernia de iris. En este caso, ¿qué hay que hacer? Antibióticos de amplio espectro, analgesia y derivación inmediata. Esto es muy común en las guardias nuestras. Aparecen cuerpos extraños, que puede ser que estén en conjuntiva tarsal superior, como en este caso, tenemos que evertir, dar vuelta al párpado para encontrarlo y sacarlo, o pueden estar directamente en la córnea, ser visibles, y recuerden que se quitan con el canto de una aguja estéril, suave. Lo que tienen que hacer es raspar, no tienen que pinchar la córnea, sino raspar y utilizar el canto de la aguja con su filo para remover el cuerpo extraño. Obviamente que una vez que removieron el cuerpo extraño va a quedar una zona de úlcera, una zona alterada, ya sea de la córnea o como el primer caso de la conjuntiva, que necesita ser ocluida, curada y que tiene que restituirse. Así que después de extraer el cuerpo extraño, se le pide al paciente que recurra al oftalmólogo. Otra cosa que tiene el médico general a favor es que puede ver, en el caso de niños, puede ver casos de maltrato infantil, que externamente no lo manifiestan, pero sin embargo, cuando hace el fondo de ojo puede encontrar hemorragias. Estas hemorragias se denominan muchas veces el shaking baby, que se amarrean tanto al bebé y lo tiran, que originan hemorragias a nivel retinal. Afuera parece que no tiene nada externamente, pero sin embargo cuando ustedes hacen el fondo de ojo como médico general, encuentran estas hemorragias. Entonces, si aparece un ojo rojo, hacemos una anamnesis y exploración. Si es a nivel de párpado, miramos el tipo de inflamación. Si es generalizada, pensamos en una celulitis. Recuerden que aquí generalmente se trata con un clínico o con un infectólogo. Si es localizada la inflamación, si hay dolor, presumiblemente se trata de un orzuelo. Si no hay dolor, es un orzuelo cronificado, es decir, un chalacio. Si es a nivel de conjuntiva el ojo rojo, si hay hemorragia, podemos pensar en una hemorragia subconjuntival, un paciente con hipertensión arterial que hizo un esfuerzo físico o tuvo una fuga de su presión arterial haciendo un pico hipertensivo, que provocó entonces ese sangrado. Si se trata de una hiperemia, hay que ver qué tipo de hiperemia es, hiperemia o congestión. Si es vulvar, pensamos en una conjuntivitis, es la más común, vulvar o conjuntival, que nos da conjuntivitis y a veces hasta incluso cuando lloramos o cuando nos entra shampoo, cuando nos bañamos, tenemos una conjuntivitis, una congestión del tipo vulvar similar al de la conjuntivitis. Si tenemos una congestión mixta, pensar en una queratoconjuntivitis y en el caso de que venga acompañada de mucho dolor, pensamos en un glaucoma agudo. Si se trata de una congestión ciliar y teñimos con fluoresceína, decimos que es una erosión corneal o una úlcera de córnea. Si no tiñe, podemos pensar en una uveitis. Y en el caso de un traumatismo tenemos que ver si hay o no defecto del espesor completo de la pared ocular, es decir, si se alteró completamente. En ese caso podemos ver. Si no hay, pensamos en un traumatismo ocular cerrado, si hay defecto del espesor parcial, contusión ocular, sino una laceración lamelar.
Podemos pensar en un traumatismo ocular abierto, como hemos visto algunos y seguramente la doctora Raiza va a mostrar a otras más. Tenemos que ver con qué objeto fue hecho. De ahí la importancia de la anamnesis. Si fue un objeto romo o un objeto punzante. Si es un objeto romo, podemos pensar que la lesión puede llegar hasta un estallido ocular. Si fue hecho con un objeto punzante, una laceración ocular. Si tiene una misma puerta de entrada y salida, hablamos de penetración ocular. Si es un cuerpo extraño en cavidad ocular, hablamos de un cuerpo extraño intraocular. Y si hay una diferente puerta entre la entrada y la salida, hablamos de una perforación ocular. Estos son términos que se utilizan para definir el traumatismo. Entonces, recordemos que el 2 al 3% de las consultas generales en una guardia, en una emergencia, en un centro de atención primario, se trata de una alteración ocular. Que cuando tenemos un paciente con una alteración ocular, lo más común es tratar de llegar a la salud visual, tanto de los niños como de los ancianos, de los adultos, eso es lo que buscamos siempre. Si se trata de una úlcera de córnea, tapamos con generalmente eritromicina o macrólido y una oclusión y controlamos 24-48 horas. Si se trata de una lesión penetrante, tenemos que derivar al oculista inmediatamente. Estas son postales de nuestra querida Corrientes por A, y estamos muy agradecidos de la visita virtual de todos ustedes. Muchas gracias. Doctora Raiza, si quiere compartir, yo ya dejé de compartir. Bueno. Muy linda clase, Rosy, muy completa, gracias por toda esa introducción tan importante. A ver. Compartir pantalla. Acá, compartir pantalla. ¿Ahí está? ¿Sí? Bien. Sí, bueno. Se ve muy bien. Buenísimo. Bueno, vamos a focalizarnos un poco más en lo que es trauma de la órbita, los párpados y las vías lagrimales. Y después, si les interesa algún tema en especial, como los traumatismos oculares, podemos adentrar también en esos temas. Simplemente nos preguntan y vamos a sacar sus dudas o vamos a hablar sobre los mismos. Bien, trauma orbitario. Cuando tenemos un paciente como los que llegan a la guardia de un hospital, cuando están haciendo el internado, la pasantía, que llegan muchísimos de estos pacientes con un traumatismo encefalocraneano, un TEC, le ponen paciente ingresado por TEC, bueno, esos son los pacientes donde tenemos que sospechar que puede tener algún compromiso de la órbita. Entonces, como ya dijo la doctora, tenemos que hacer un exhaustivo interrogatorio, preguntarle el tipo de trauma, si se golpeó con el cordón de la calle, si fue un cuchillo que estaba tirado en la calle o no. De esa manera vamos a separarlos en contusos o penetrantes y podemos sospechar las estructuras comprometidas. Tenemos que inspeccionarlos, ver el párpado, que es lo que tenemos más adelante, si tiene hematoma, si hay enfisema. ¿Saben lo que es enfisema? Enfisema es cuando hay aire abajo del párpado. Entonces, cuando ustedes tocan los párpados, crepitan. Hacen plic, plic, plic como las bolsitas que tienen las pelotitas. Bueno, así hace el párpado. ¿Y de dónde sale ese aire? ¿Se les ocurre? Si alguno quiere participar, yo suelo dar clases más interactivas, así que pueden participar por el chat. Ese aire sale de los senos paranasales, obviamente, y el que más frecuentemente se compromete es el seno etmoidal. Al fracturarse la pared medial de la órbita,
se compromete el seno etmoidal y sale el aire del mismo hacia los párpados. Entonces es importante palpar para ver si es solo hematoma o si es hematoma más aire y para ver si el paciente siente todas las partes de la cara o tiene alguna hipoestesia o anestesia, porque eso nos va a dar la idea del lugar donde está el problema principal. Entonces, a ver, ahí está. En el examen clínico podemos encontrar, por ejemplo, como este paciente, una tosis traumática, además de todas estas costras que son muy llamativas, pero no nos preocupan porque generalmente son por raspados o lesiones superficiales. Lo que sí nos preocupa en un paciente como este es que no abre el párpado. Yo le pido al paciente que lo abra y no lo puede abrir. Esta tosis traumática puede corresponder a muchas cosas que llevamos a ir viendo, a lesiones en muchos lugares de la órbita. El compromiso de la vía lagrimal, recuerden que la vía lagrimal está justamente en el hueso lagrimal, en el canto interno del globo de los párpados, nace en el punto lagrimal, continúa con los canalículos lagrimales superior e inferior y el conducto lacrimonasal, ¿sí? Entonces tenemos que ver si está comprometido o no, si presenta epistaxis el paciente, o sea, si presenta sangrado en la nariz como este paciente, tenemos que sospechar el compromiso de la arteria etmoidal anterior. Recuerden que es una rama muy finita de la arteria oftálmica que está en la pared de la pared medial de la órbita, en el techo, o sea, en el borde superior, en contacto con el hueso frontal. Más anterior porque está también la arteria etmoidal posterior. La arteria etmoidal anterior, que es frecuente que se comprometa en estos traumatismos, tiene características elásticas, es de esas arterias que al cortarse se enrolla. Entonces es muy difícil parar estos sangrados. Y el telecanto, ¿saben lo que es el telecanto? El telecanto es cuando el canto medial se secciona, generalmente por una fractura en el hueso, el párpado se va hacia lateral, se aleja de su inserción. Por eso telecanto, el canto está alejado de su inserción y tienen entonces, fíjense, este puente nasal mucho más ancho. Eso es muy difícil de solucionar quirúrgicamente y nunca quedan bien. ¿Cuál sería el manejo inicial? Bueno, ya vieron el examen oftalmológico completo, la evaluación de la motilidad ocular fundamental, test de deducción forzada, como dijo la doctora y como está mostrado en esta foto. Ustedes ponen una gotita de anestesia y si le dicen al paciente mira hacia arriba y el ojo no va hacia arriba, entonces pueden poner una pincita, un blefarostato y tratar de llevar ustedes con cuidado, porque si no pueden desgarrar la conjuntiva, tomando desde la conjuntiva, tratar de llevar el ojo hacia arriba. Este test les va a decir si el globo ocular no sube porque no puede debido a que le falta inervación o debido a una restricción. Si tiene una restricción, por ejemplo, un atrapamiento muscular, ustedes van a tratar de llevarlo hacia arriba y no va a subir porque el músculo está atrapado. En cambio, si ustedes lo pueden llevar hacia arriba, es que en realidad está desinervado o desinervado los músculos que llevan el ojo hacia arriba, ¿entienden? Bien. Este aparatito se llama exoftalmómetro o Hertel. Lo que hace es medir cuánto salen los ojos de la órbita, ¿sí? Esto es importante para cuando sospechamos de alguna exoftalmía, alguna proptosis o al contrario, una enoftalmía. Entonces podemos medir y compararla con el otro ojo. Obviamente tenemos que tratar de suspender los anticoagulantes y las aspirinetas, los antiagregantes, porque podemos empeorar el sangrado. Decirle al paciente que no se sople la nariz, porque podemos empeorar el enfisema o producirlo si no había. Y para desinflamar siempre usamos los corticoides y la terapia antibiótico que mencionó la doctora. Esta fotito la puse porque es un nervio óptico muy pálido y esto es un fondo de ojo que lo pueden ver ustedes en la guardia. Si nosotros a este paciente le pedimos un campo visual computarizado, obtenemos que solamente
presenta un remanente visual central. Estos son nervios ópticos muy dañados en un traumatismo que les queda unas pocas neuronas funcionantes. Bien, entonces, ahora vamos a ir punto por punto a lo que le expliqué. En cuanto a la motilidad ocular, fíjense que cuando le pedimos al paciente que mueva los ojos, puede presentar limitaciones cuando hay fractura de los huesos orbitarios. Entonces le decimos al paciente que mire hacia arriba, que mire hacia abajo y que mire hacia las laterales, y mientras tanto le preguntamos si ve doble en alguna posición de la mirada. En este caso, el paciente mira hacia arriba con el ojo sano, pero el otro ojo no puede subir adecuadamente, no puede hacer su excursión superior. Entonces, como les dije, podemos sospechar parálisis musculares, paresias o restricciones. Las causas de la limitación en la motilidad puede ser la lesión muscular. En ese caso tenemos un buen pronóstico, va a mejorar, simplemente no se puede mover porque hay edema o hematoma. Y bien, si hay un atrapamiento, esto no va a mejorar, es más, va a empeorar porque van a formarse adherencias y fibrosis. Entonces, ¿cuál de las paredes orbitarias es la más frecuentemente comprometida? El piso de la órbita. El piso de la órbita y la pared medial son muy delgados, sobre todo la parte interna del piso de la órbita por dentro del canal del infraorbitario, si recuerdan anatomía. Y característicamente, cuando alguien presenta una fractura de piso, va a tener restricción en los movimientos verticales. Le decimos al paciente, mira hacia el redondito rojo acá arriba, y el paciente no puede llevar su ojo comprometido hacia arriba. Entonces, cuando le pedimos una tomografía, miramos en el piso que hay un trazo de fractura justo a nivel del canal del nervio infraorbitario, ¿sí? También puede estar comprometido el oblicuo inferior, aunque el que más se compromete es el recto inferior y por eso el paciente no puede excursionar hacia arriba. Y recuerden que puede haber una midriasis en estos pacientes. La midriasis puede ser por el dolor o bien porque se afectaron las fibras parasimpáticas que inervan los músculos ciliares que contraen la pupila, ¿sí? La pared medial tiene compromiso también muy frecuente en segundo lugar y como les había contado es la que produce generalmente un enfisema subcutáneo. En este caso, si ustedes tienen dudas, le pueden hacer soplar la nariz al paciente o hacer alguna maniobra de Valsalva. ¿Se acuerdan lo que es una maniobra de Valsalva? Hacer fuerza de algún tipo como para que aumente la presión intracraneal y va a aumentar el enfisema, ¿sí? Y también puede haber compromiso del recto medial, como en este caso. En este caso, fíjense esta tomografía. Este corte axial presenta un trazo de fractura a nivel de la pared medial, una hemorragia dentro del seno etmoidal y que es el músculo recto medial, está metido en el seno. Principalmente está metida su vaina, el vientre muscular apenas está comprometido, ¿sí? Y acá fíjense que tenemos un compromiso del piso y de la pared medial que son frecuentemente combinadas y esto es un hemoseno, tenemos un sangrado dentro del seno. Esto es una tomografía, un corte coronal a nivel medio orbitario. Compromiso del techo de la órbita, mucho menos frecuente, mucho más grave, ¿sí? Cuando tenemos un compromiso del techo, el TEC fue grave. Puede haber síntomas neurológicos, pérdida de líquido cefalorraquídeo y también tenemos una limitación en la elevación, pero en este caso debido a que el hueso frontal cae y atrapa al elevador del párpado superior que está justo por debajo de él y entonces el paciente no puede elevar por esa restricción mecánica que presenta y presenta al paciente una ptosis palpebral generalmente completa. A veces se asocia a una hipoestesia, o sea, nosotros palpamos y el paciente no siente en casos de que la fractura sea un poquito más interna. Y si es más medial, puede presentar anosmia por lesión del bulbo olfatorio. O sea, ya
En este caso estamos hablando de lesiones más graves y probablemente necesitemos la interconsulta con los neurocirujanos. La pared lateral es la menos frecuentemente afectada, pero también nos lleva a pensar que el trauma fue severo. Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura de la pared lateral. En este caso hay como un cabalgamiento de los huesos, hay desplazamiento y por lo tanto este paciente va a tener una distopía del canto lateral, o sea, el canto lateral de los párpados va a estar en otra posición, ya sea en forma inmediata o en forma tardía. Y frecuentemente se afecta el recto lateral, como en este paciente, porque es el músculo que corre pegado a la pared lateral. Entonces, cuando se compromete el músculo, fíjense acá, como el músculo ingresa al trazo de fractura, el músculo y su vaina, entonces el paciente no puede hacer el movimiento que tiene que hacer gracias al recto lateral, ¿sí? Bien. Cuando tenemos enoftalmos, o sea, el ojo más adentro en la órbita respecto al otro, siempre lo vamos a comparar con el contralateral, ¿sí? Cuando en una fractura tenemos prolapso del contenido orbitario en forma precoz, ¿qué quiere decir del contenido orbitario? No es que se cae todo lo que está dentro de la órbita dentro del seno, pero sí algunos componentes que son más móviles como la grasa y los músculos y el trazo de fractura es amplio. En este caso tenemos en el seno sangre, esto que es grasa prolapsada y parte del músculo recto inferior de sus, en realidad de sus vainas, ¿sí? En forma tardía, o sea, el paciente tuvo una fractura hace un año y ahora viene con el ojo más metidito, con un enoftalmos, entonces tenemos que sospechar de una atrofia grasa que ocurrió después del traumatismo y que eso es muy frecuente. Fíjense esta paciente que tiene un aumento del surco palpebral, además de que no excursiona bien el ojo, lo que más le molesta a ella por ser mujer es un aumento, o sea, un hundimiento en el surco palpebral superior. Esto es típico del enoftalmos por atrofia de la grasa orbitaria. No es lo mismo un enoftalmos, el ojito más hacia adentro, que el hipoglobus, cuando el globo se cae. ¿Por qué? Porque descendió todo el piso. En este caso, hubo una fractura muy importante del piso orbitario y hubo un desplazamiento inferior de todas las estructuras y un ojo que prácticamente no se puede mover. En casos muy graves tenemos traumatismos del vértice orbitario. Estos son graves porque en el vértice orbitario pasan muchas estructuras. Recuerden que pasa el nervio óptico, el tercer paro motor ocular común, el cuarto paro patético, la rama oftálmica del quinto y el sexto paro motor ocular externo. Entonces vamos a tener un ojo prácticamente congelado, una oftalmoplegia, un ojo arrefléctico, las pupilas, con disminución de la agudeza visual porque está afectado el nervio óptico, una disminución de la sensibilidad facial por la afectación del trigémino, y no solamente por fractura puede afectarse, sino también por un hematoma que se extendió hacia el vértice orbitario, por una isquemia, por ejemplo, porque hubo un cizallamiento de los vasos, o bien por un edema. En este caso, por ejemplo, se observa el cizallamiento del nervio óptico. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes tienen un espárrago y hacen este movimiento, una mano hacia un lado y la otra hacia el otro, las fibras del espárrago se quiebran. Eso pasa cuando hay un traumatismo muy fuerte y el nervio óptico, como presenta adherencias a nivel del vértice orbitario, hace un movimiento brusco y fuerte, pero en sentido contrario, y se quiebran, por decirlo de alguna manera, las fibras neuronales, las fibras nerviosas, y entonces presenta un cizallamiento de sus neuronas con una grave disminución de la agudeza visual por disminución de su función. En el vértice también tenemos la hendidura esfenoidal. Entonces, si presentamos una afectación del tercer par, del cuarto, del quinto y del sexto,
pero sin afectación del nervio orbitario, sospechemos de una afectación de la hendidura esfenoidal, que muy frecuentemente viene por una afectación del seno cavernoso, ¿sí? Este ojo también va a estar con una oftalmoplejía completa, con una ptosis, con una anestesia en el globo ocular. Fíjense, el paciente viene con el párpado caído. Le pido que levante el párpado, no lo puede levantar, le abro el ojo y el ojo está prácticamente hacia abajo y hacia afuera porque los nervios no están inervando, y si le hago el fondo de ojo voy a ver edema y hemorragias en el mismo. Esto es importante y por favor grábenselo, cómo pedir las imágenes para ver la órbita, porque ustedes en la guardia les enseñan muchas veces a decir TAC, TAC de cerebro, TAC de cerebro. La TAC de cerebro no sirve para nada en la órbita, porque con las TAC de cerebro hacen cortes muy gruesos los médicos que hacen diagnóstico por imagen, y esos cortes gruesos no nos permiten ver la órbita en detalle. Entonces tienen que pedir tomografía de órbitas y de senos paranasales, cortes axiales, que es este de acá arriba, cortes coronales, y ahora también se pide cortes sagitales porque hacen los tomógrafos una muy buena reconstrucción sin contraste. No me interesa el contraste, primero porque voy a traumatizar al paciente en vano, porque la sangre ya derramada en el seno no se tiñe, los vasitos sanguíneos del nervio óptico no se tiñen, no se ven, o sea que en este caso no tenemos ninguna alteración vascular, no vamos a pedir con contraste. Esto lo hacen rápido, es relativamente barato y les va a dar económico y les va a dar mucha información. Los cortes axiales, como vemos acá, nos permite ver la pared medial, la pared lateral, los músculos laterales, recto interno, recto externo, el trayecto del nervio óptico, el globo ocular. Y los cortes coronales nos permite ver mejor el piso y el techo de la órbita y un corte de todos los músculos y también el estado de la grasa orbitaria. Vemos si hay un trazo de fractura. Fíjense este trazo de fractura. Este trazo de fractura debe tener 3 milímetros. Cuando ustedes piden una TAC, le hacen cortes cada 5 milímetros. O sea, que hizo un corte acá y a los próximos 5 milímetros no apareció el trazo de fractura en la tomografía. Entonces, es importante que le pidan cortes finos de 1 a 2 milímetros. Bien. ¿Qué pacientes necesitan cirugía precoz? O sea, sábado llaman al oculoplástico, al orbitólogo, como para que se opere esa semana el paciente. Son los pacientes chicos de edad, los niños, que presentan una diplopia, es decir, por una limitación de la motilidad importante. Fíjense este niño en posición primaria de la mirada, no parece muy afectado. Le pedimos que mire hacia abajo y el ojo no se mueve, no se mueve. Lo raro, podríamos decir, es que el ojo está blanquito. Ustedes dirían que al ojo este no le pasó nada si no fuera porque no puede moverlo. Le pedimos una tomografía sin contraste rápidamente y vemos un hemoseno, y vemos acá, fíjense, este que estoy señalando es el recto inferior, que está atrapado en el trazo de fractura y el paciente no puede mover el ojo. Pero además, estas fracturas que se llaman fracturas en trapdoor son fracturas peligrosas porque están generando una isquemia del músculo y esa es la urgencia. El ojito que no se mueve y que está blanco, que no tiene ningún signo de que tuvo un golpe. ¿Por qué? Porque está haciendo una isquemia, por eso está blanco. Y muchas veces, si ustedes intentan moverlo, le piden muchas veces, el chico va a hacer síntomas vagales, ¿sí? Esto se debe a que los huesos de las criaturas son blanditos, como cartilaginosos. Entonces, hacen una fractura en trapdoor, que son esas puertas que se abren y se cierran, se fracturan y cuando vuelven atrapan al músculo y lo encierran, lo pellizcan y entonces lo isquemizan. Estas fracturas deben solucionarse bastante rápido. Cuando tenemos un poquito más de tiempo, 2 semanas más o menos, son pacientes que no son niños, pero que
vemos que tienen una marcada disminución de la motilidad ocular, o que tienen un oftalmos evidente. Por ejemplo, le medimos con un Hertel, o si no tienen un Hertel, ponen una reglita y miden cuántos centímetros sale el globo ocular de la órbita desde el reborde orbitario. Entonces, si un lado tiene 24 milímetros y el otro tiene 20, es mucho para el ojo. Entonces, ese paciente tiene un oftalmos importante. Una hipoestesia orbitaria, porque quiere decir que se afectó el nervio infraorbitario, si eso es muy importante, o si tenemos atrapamiento de músculos y de fascias grandes, como en esta fractura, que el piso de la órbita está completamente fracturado y hecho pedacitos. Entonces, este paciente que no tiene nada de motilidad en ese ojito hacia arriba es porque los músculos, las fascias, la grasa, todo descendió al seno maxilar. ¿Y cuáles son las fracturas que podemos observar? Aquellas que tienen leve diplopia en las miradas extremas, por eso es que cuando al paciente le hacen la motilidad cabeza derechita, mover los ojos siguiendo el dedo, le preguntan dónde ve doble. O tienen un mínimo oftalmos, 2 milímetros, o una leve hipoestesia. Entonces, en esos casos la cirugía no le va a mejorar mucho más, porque ustedes van a poner una placa que no va a ser mucho mejor que una pequeña fractura, entonces no le ofrezcan una cirugía. Obsérvenlos. Bien, entonces, según lo que aprendieron, este paciente, fíjense, posición primaria, mirada hacia arriba, mirada hacia abajo. ¿Qué sospechas tienen? Bueno, respondo yo porque no pueden hablar. Este paciente tiene un trauma, obviamente, del piso de la órbita, con un atrapamiento ¿de quién? Del recto inferior y de sus fascias. Es un trauma antiguo, fíjense que el ojo ya está más blanco, solamente le queda esta congestión que se le forma cuando él trata de mover hacia arriba. Y este párpado, que es el lado del fracturado, no tiene una ptosis, tiene una retracción. ¿Por qué? Porque el recto inferior está atrapado y el elevador del párpado trata de compensar, porque acuérdense que los músculos en el ojo todo se maneja por la ley de Hering, por la ley de balanza. Entonces hay tanto estímulo al recto inferior, que es el que retrae el párpado inferior, que ese estímulo llega al elevador del párpado superior y lo retrae. Entonces, por eso es que hay esta retracción del párpado superior. ¿Qué le vamos a pedir? Tomografía de órbita, cortes axiales, coronales, sagitales, finos, sin contraste. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a el traumatismo de los párpados y la vía lagrimal. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá o me hacen después todas las preguntas juntas si quieren? Vamos a recordar ligeramente la anatomía de los párpados. Los párpados presentan, como más importante, una placa tarsal, que es su esqueleto cartilaginoso. Por delante tienen las capas anteriores, el septum orbitario, el músculo orbicular, la piel, y por detrás tienen todo lo que es órbita, ¿sí? Bien. Esto es el septum orbitario. Ustedes no se ve, abren el párpado de lado a lado, en la piel, se encuentran con el músculo orbicular y... Doctora, no ¿sí? se ve, no se está viendo la... A ver, vamos de nuevo. Tienen que dejar de compartir para poder volver a compartir el otro PowerPoint. Ok, perdón. Lo que pasa es que es tan completa la doctora que ya tiene 2 Power. Genial. Perdón. ¿Ahí estamos? ¿Ahí Perfecto, sí? ahí se ve. Ok, perfecto. Bueno, vamos a entonces, terminamos la órbita, después me preguntan todo lo que sea de órbita, huesos, casita del globo ocular. Ahora vamos a los párpados, los canalículos, o sea, la vía lagrimal. Los párpados son las estructuras que cubren a nuestros ojos, que los protegen de todo traumatismo del viento, del sol, son muy importantes. No sobrevive el ojo sin los párpados y tenemos que cuidarlos. Esta estructura tiene 7 capas.
Básicamente ustedes tienen que recordar que tiene una piel y un músculo orbicular, que es la piel más delgada de todo el organismo, y un músculo que es un anillo y es muy delgado, y debajo de esa estructura, al incidir, acá está la piel y el músculo, encontramos esta membranita blanca que se llama septum orbitario. Es una membrana blanca, mucho más gruesa en las personas jóvenes y más delgada en las personas mayores, que divide la parte palpebral de la parte orbitaria. Esto es importante porque recuerden que la doctora les mencionó la parte de la celulitis. Las celulitis que están contenidas en la parte anterior al septum orbitario se llaman celulitis palpebrales, como el edema que puede hacer cualquier orzuelo. Ahora, cuando tenemos una infección que está por detrás del septum orbitario, que sería la barrera, estamos hablando de celulitis orbitarias, mucho más graves, tratamiento ya con antibióticos endovenosos, internación en caso de ser criaturas y muchas veces drenaje quirúrgico. Si seguimos haciendo incisiones por debajo del septum, vamos a encontrar las bolsas grasas, que si las retraemos tenemos la aponeurosis del elevador del párpado superior, que es el músculo que mueve al párpado superior. Y por debajo del mismo, otro cortecito más, esto que es el músculo de Müller y la conjuntiva. Lo que está abajo de esto ya es globo ocular. Fíjense todas las capas que tiene una estructura tan finita como el párpado. Y la vía lagrimal tenemos el punto lagrimal superior y el inferior, de ahí sigue el canalículo inferior y superior que desembocan en el 90% de los casos juntos en un canalículo común en el saco lagrimal que se continúa con el conducto lacrimonasal que desemboca en el meato inferior a nivel de las fosas nasales. Vía lagrimal, no estamos hablando de glándula lagrimal excretora que está en la fosa lagrimal, no se me confundan. Bien, adentrándonos directamente en el trauma de los párpados y de la vía lagrimal, recuerden que de los traumas de los párpados, llámese mordeduras de perro, alambres, lápices, picaportes, todo, a esta altura ya tuve todo lo que podía lesionar los párpados, casi el 50% de las veces está comprometida la vía lagrimal, ¿sí? En los adultos jóvenes y en los adultos y en los pediátricos es donde más frecuentemente se compromete y generalmente en el sexo masculino porque tienden a ser más revoltosos, sobre todo los chicos, ¿no? Bueno, el párpado y el canalículo inferior se comprometen más frecuentemente que el párpado superior y el canalículo superior. Bien. El manejo clínico de esto. Obviamente, primero el paciente tenemos que estabilizarlo desde el punto de vista cardiopulmonar, neurológico, después descartar lesiones del globo ocular, o sea, lo importante es lo importante. Y después vamos al párpado y si sospechamos lesión canalicular, o sea, hablando de los canalículos lagrimales, antibiótico sistémico, analgesia y refiéranlo al especialista en oculoplástica, en vías lagrimales o alguien que entienda para hacer una reparación temprana, porque después reparar secuelas como estas es súper difícil, la vía lagrimal no es fácil de reparar en un segundo tiempo porque se fibrosa rápidamente, es un canalículo de 2 milímetros de luz, o sea, imagínense que ante una inflamación se fibrosa y muchas veces llegan a la guardia estos pacientes, tienen una laceración a nivel interno, generalmente son desgarros por el perro, mordeduras del animal, lo que fuera, y ¿qué hacen? Le suturan el párpado. En el medio de la sutura del párpado se fue la vía lagrimal. 3 semanas después el chico empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Tarde, esa vía lagrimal no la podemos encontrar. Y hacerle una cirugía de Jones, que después vamos a ver, en un chico chiquito, es un sacrilegio. Es algo que no debe pasar a esta altura. Si bien el trauma palpebral no es una urgencia y no se debe reparar en condiciones inadecuadas, obviamente primero tenemos que estabilizar al paciente, después tenemos que restaurar la anatomía del párpado y la función palpebral, lo que les acabo de decir, y de la vía lagrimal. No reconstruyan en bloque, reconstruyan por capas. Tiene 7 capas el párpado y en la parte interna se mezcla con la vía lagrimal. Entonces
reparen por capas y busquen los canalículos y repárenlos con lo que tengan, si saben, o si no vienen un día y les enseño a reparar canalículos lagrimales, por lo menos en la guardia, para enhebrarlos con un nylon, con un silicón, con algo que tengan, y saquen fotos, porque después el paciente se olvida lo que tenía. Por un tema legal es muy importante la foto. Bien. Dependiendo de la trayectoria, se puede separar o clasificar a las heridas en aquellas que son paralelas, perpendiculares o oblicuas, y otras que son, esta clasificación que es más útil es a heridas que involucran el borde libre y heridas que involucran la vía lagrimal, ¿sí? Si está afectada el borde libre del párpado, no crean que es fácil repararlo al borde libre y que quede bien. Primero tenemos que buscar los planos como les enseñé. Este es el borde tarsal superior, ahí el párpado está vertido para que vean por dentro cómo es el borde tarsal superior. Esta es la bolsita grasa que les decía que aparece cuando abrimos el septum orbitario. Liberamos la aponeurosis, ¿sí? La aponeurosis, esta es la grasa que separamos hacia arriba, está la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior, y tenemos que reparar todas las capas. Si ustedes hacen una sutura en bloque, lo más probable es que ese párpado después no se abra o no tenga una buena motilidad, quede con una tosis. Y recuerden que son chicos y después cuando sean grandes les va a molestar o va a empeorar. En este caso estamos cerrando la aponeurosis que va a insertarse en el tarso, en el borde tarsal superior, ¿sí? Entonces, cuando reparamos por parte, el ojito queda con su forma natural, el músculo adherido al tarso superior y la motilidad conservada. El borde libre del párpado es una estructura que, si ustedes la reparan en bloque, después el paciente va a presentar un hundimiento a nivel del borde libre como si fuera un sacabocado. Entonces se debe reparar con una sutura de colchonero, que este dibujito es con el que yo aprendí. Ingresan por el borde libre con una sutura muy delicada como un Vicryl 6.0, salen distal al otro margen, vuelven a entrar por este margen, entran por, esto es la placa tarsal, y vuelven a salir por aquí, por el margen palpebral, y acá anudan. Debe quedarles en piquito, porque después se va a aplanar, ¿sí? Entonces, si tenemos una herida del borde libre, vamos a repararla. Primero evalúo el compromiso de la vía lagrimal. Vamos a adelantar un poquito para que no se me aburran. Unimos la placa tarsal, que nos va a dar cierta estabilidad, y después la sutura que les decía, de lado a lado, en el margen palpebral, saliendo por los orificios de la glándula de Meibomio. Se puede hacer perfectamente sin microscopio, no necesitan un microscopio. Vuelven a entrar, salen por el otro lado y la anudan, dejen largo esa sutura para que el paciente no le moleste, y dejen el piquito para que después, el proceso de aplanamiento de la cicatriz, las deje a la altura del resto del borde libre. Después cierran el plano orbicular y la piel. Bien. Cuando hay una laceración canalicular, que pueden verla, si está afectado el canto interno, bien acá a la altura del punto lagrimal, por dentro, que se ve sin microscopio también, está afectado el canalículo. Esas hay que repararlas en las primeras 72 horas, porque después es casi imposible encontrar el canalículo. Hay que repararlo e intubarlo con una de estas prótesis de silicón, que son chiquititas, tienen 4 o 5 centímetros, y necesitamos muchas veces microscopios, pero si no tenemos, debemos intentarlo y reparar igual, para evitar futuras complicaciones. Mínimo, después mantenemos la sonda, o sea, el silicón que pusimos en esa vía lagrimal, unos 3 meses para que no se fibrose el canalículo.
Si no lo reparan en ese momento y unieron el párpado, sepan que a las 3 semanas o antes su paciente va a empezar a lagrimear y pocas probabilidades hay de recuperar su vía lagrimal. Así que recuerden, es lo más importante de la clase, evaluar si la vía lagrimal está comprometida en una herida de párpado. Si en la herida está por dentro del punto lagrimal, muy probablemente está comprometida la vía lagrimal. Fíjense, con una pequeña sonda de Bowman que ponemos a través del punto lagrimal, salimos por el otro lado. Eso quiere decir que ahí hay una laceración del canalículo. Entonces, tenemos que abrir, buscar dónde está el extremo distal y el extremo proximal del canalículo. Es muy difícil encontrarlo, a veces se lo encuentra, a veces no. En este caso pudimos liberar las adherencias y encontrar, pero fíjense que ver esto es difícil. A veces se puede irrigar con colorante por el canalículo superior, pero muchas otras veces están seccionados los dos canalículos. Y ahí colocamos una sonda de silicón, ¿ven? Que es el mini monoca que les decía, para enhebrar la vía lagrimal y lo dejamos ahí aproximadamente 3 meses. ¿Sí? Después reparamos el resto del párpado. Ahí hacemos la reparación del borde libre y del orbicular y la piel. Entonces sí, reparamos el párpado. Bien. Bueno. Si no están aburridos, puedo darle más clases. No, está bien. Creo que estamos en horario. Estamos en horario y no es porque se aburre, sino porque usted también tiene que descansar. Ahora damos paso, si les parece bien, Sabrina, Agustín, Julieta, a las preguntas. Bueno, doctoras, muchísimas gracias por su participación. Vamos a pasar a las preguntas. Pedro Domínguez pregunta, para un médico poco experimentado, ¿es recomendable que realice las maniobras para evaluar restricción del movimiento o parálisis? ¿No sería mejor realizarle un TAC? Repetime la primera parte, perdóname, no escuché Para la un primera médico parte. poco experimentado, ¿es recomendable que se les realicen las maniobras para evaluar restricción del movimiento o parálisis? ¿No sería mejor realizar un TAC? Bueno, recuerden que la palabra TAC a mí me pone del tomate, y más a esta altura. TAC quiere decir tomografía axial computada, ¿sí? Entonces, TAC no pidan nunca, porque solo le van a hacer cortes axiales y no van a poder evaluar bien la fractura. Pidan TC de órbita. Cortes finos, axiales, coronales y sagitales sin contraste, primero. Segundo, evalúen la motilidad sin ninguna pinza, porque una cosa es evaluar la motilidad en forma pasiva, que lo pueden hacer diciéndole al paciente que mire en todas las posiciones de la mirada y preguntándole si tiene diplopia. Y no hagan, si tienen miedo de generar algún tipo de síntoma vagal, las ducciones forzadas, que en realidad no es complicado, pero si no se animan, no les va a aportar mucha información. Obviamente una tomografía les va a aportar información. Ahora, si no tienen un acceso porque están en el medio del campo, bueno, traten de poner una gotita de anestesia, tomar una pincita y tratar de hacer suavemente las ducciones forzadas, ¿sí? O sea, tratar de mover el ojito hacia donde no va. Si no va, es porque hay una restricción, no necesitan hacerlo con mucha fuerza. Hola doctora, ¿puede dejar de compartir pantalla, por favor? Sí, perdón. Mientras tanto, mientras comparto la palabra clave para que los chicos vean y puedan pasar su asistencia y les comparto el link del formulario de Google para la asistencia, le voy a hacer otra pregunta. Sí, ¿dónde dejo de compartir pantalla, perdón? Arriba. Sí, dice nueva Arriba. comunicación. Dice stop, ahí. Ya voy a encontrar. Decime nomás, tranquila. Otra pregunta es, doctora, ¿se tapa el ojo en las quemaduras y si hace analgesia de Renata Díaz?
Va a depender siempre, como dice la doctora Abraham, de en qué situación está el médico tratante, ¿sí? No es lo mismo estar en un hospital en el interior, donde tenga pocos medios para atender a ese paciente, que en un lugar polivalente donde tenga acceso a imágenes, a otros, sea interdisciplinario, etcétera, etcétera. En este caso, si el paciente está muy molesto por la quemadura después de lavar, y tiene ardor, tiene molestia, se recomienda tapar el ojo con un antibiótico, o después de lavar, si no tiene antibiótico, taparlo igual, hasta que ese paciente llegue a manos del oftalmólogo. ¿Eso era, Julieta? ¿Sabrina? Sí. Ahora hay otra de María Celeste Loza que dice, doctora, ¿es fácil identificar cuando hay afección del canalículo en un trauma palpebral? Y en ese caso, ¿se lava y deriva al oftalmólogo? Buena la pregunta, no. Un poco lo que habíamos dicho, ¿verdad? Yo digo la Claro. pregunta general. Como dijo la doctora Ray, seguimos en una de las diapositivas con la primer clase. Es muy importante examinar con buena luz dónde está la herida, porque si ustedes ven que están cerca o por dentro de los puntos lagrimal, sobre todo el inferior, entonces sospechen que hay altas probabilidades de que esté lesionada la vía lagrimal. Si está por fuera del punto lagrimal inferior y mientras más lejos mejor, quiere decir que hay menos posibilidades de que esté lesionada la vía y que pueden hacer una reparación, como dijo la doctora Raiza, capa por capa, no en forma de matambre, sino capa por capa, cosa de que ese párpado conserve su función vital, que es la de proteger al globo ocular. ¿Raiza? Perfecto, exactamente así. Recuerden lo del punto lagrimal como parámetro. Por dentro está la vía lagrimal, por dentro quiere decir hacia nasal. Bueno, y Perdón, Juli. Es fácil mirarse punto lagrimal inferior. Mírenle al compañero, al que tengan al lado, bajen suavemente el párpado inferior y van a ver el punto lagrimal inferior. Si necesitan luz, pongan una luz, la luz del celular, y van a ver el puntito lagrimal. Se puede ver a simple vista. No es necesario ningún otro artefacto para verlo, ¿sí? Lo que pasa es que normalmente, por una cuestión fisiológica, ese punto lagrimal inferior está hacia adentro, justamente en el lago lagrimal, donde se juntan las lagrimitas para absorber, porque esa es su función, absorber el exceso de lágrimas. Entonces, para visualizar, levemente bajamos el párpado inferior en el ángulo y ahí lo vamos a ver. Podemos vernos en el espejo con buena luz o le vemos al que está al lado. Y si no hay nadie, tienen pretexto para buscar a alguien con barbijo, ¿verdad? Y distancia social, pero tratando de ver de lejos. Bueno, y una última pregunta, ¿qué bibliografía recomiendan para estudiar estos temas? La bibliografía de pregrado es todo un tema en la Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica, pero en general está el libro del doctor Alessandrini, que está hecho del Consejo Argentino de Oftalmología, y últimamente también está el libro del doctor Pablo Charadía, que es el profesor titular de la UBA, que junto con otros autores, el doctor Charadía presentó hace muy poco, menos de un año, su libro sobre patologías oculares, dirigido directamente al pregrado y al médico general. Buenísimo, muchas gracias. Pregunto si los chicos ya pudieron completar la encuesta, si tuvieron algún problema. Bueno, ahora vamos a sacar una foto para la publicidad del COCAEM. Entonces, sonrían. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Muchísimas gracias, doctoras, a las dos por su participación. Fue una clase de excelencia. Ustedes se saben explicar con una excelencia. Se nota que no solo son unas profesionales oftalmólogas
del carajo, perdón por la palabra, sino también unas docentes maravillosas. Muchísimas gracias a las dos. Bueno, gracias chicos por estar acá. Gracias a ustedes por el interés en este tema, que es muy importante. Felicitaciones por el Congreso. Gracias. Muchas gracias, doctora. Éxitos, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Adiós, adiós.